Alabado sea el maravilloso nombre de nuestro gran Dios, Señor Jesucristo. Es un inmenso placer, el honor de servir al Señor es la complacencia de mi vida. Nacimos para esto. El destino de nuestra vida es servir a Dios. Amarlo con todo nuestro corazón es la vocación de nuestros días. Nacimos porque llevamos implícito dentro de nosotros la naturaleza de adorar, servir y honrar a nuestro Dios. La invitación ahora es precisamente entrar en el ámbito del conocimiento y de la revelación. ¿Para qué naciste? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es la misión de tus días? El Señor dijo, este pueblo, y cuando habla de esto, significa de su pueblo, este pueblo he creado. Mis alabanzas publicará. Porque pasamos de la creación al ser engendrados por el esperma de la gloria. Hemos sido engendrados precisamente por Dios para eso, para servirle, para amarle, para estar siempre con Él. Y es mi invitación hoy a que esa revelación de la visión del propósito de tu vida se avive cada día en ti. Que se avive en ti la pasión por tu Dios. Que se avive en ti la pasión cada día de servirle, de estar con Él. La garantía de vivir la vida está en vivir en Dios. Fuera de Dios no hay vida. Sobre todo la vida con la excelencia del respaldo de Dios. Esa es la vida que tenemos que vivir. Por eso hoy quiero llevarlos a un tema interesante del placer y el privilegio tan grande que tenemos de hoy estar identificados con Cristo y en Cristo. Hoy vamos a hablar acerca del tema titulado El Señor Jesús te dio un derecho integral. El Señor Jesús te dio un derecho de sanidad integral. Tengo un derecho. Y cuando Dios da derechos a sus hijos, son derechos que quedan, y esto es poderoso, son derechos que quedan implícitos en mis días. Tengo el derecho en mis días de sanidad integral. Por eso hoy vamos al libro de Colosenses capítulo 1, el verso número 20, dice la Biblia: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y por medio de él, esto es Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es poderosa. Y hoy nos humillamos y nos rendimos ante ti, amado Padre, para que tu palabra sea poderosamente glorificada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te dio, te entregó derecho de sanidad integral. La cultura de Dios, la cultura de su reino, es que estemos sanos integralmente. Porque la sanidad integral habla precisamente de la atmósfera de nuestra vida. Adán no tenía enfermedades porque vivía en una atmósfera. De hecho, la enfermedad no existía. Hoy, a causa del pecado, existe la enfermedad. Pero también existe la revelación
de la atmósfera que se llama la atmósfera del reino. Y cuando vivimos en la atmósfera del reino de Dios, por eso es que la Escritura dice en Mateo capítulo 6, versículo 10, en el modelo de oración que el Señor enseña a sus discípulos, le dice: cada vez que ustedes oren, oren así, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga a nosotros. Ese venga a nosotros es: déjanos vivir en la cultura de tu reino, venga a nosotros tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Cuando vivimos la sanidad integral, vivimos en la voluntad de Dios en la tierra. Qué tremendo eso. Vivo en la voluntad de Dios en la tierra. Y cuando tú te apoderas de esa verdad, tu cuerpo tiene que reaccionar. Y esto es poderoso. Tu cuerpo tiene que reaccionar a esa verdad. Cada vez que tú te apoderas de una verdad de Dios, te metes en el espíritu de esa verdad, todo lo que está a tu alrededor y aún lo que está dentro de ti tiene que reaccionar sometiéndose a esa verdad. La pobreza tiene que someterse a esa verdad. La enfermedad que hay en tu cuerpo tiene que someterse a la verdad de Dios que tú tomaste, que es sanidad integral. Tu vida tiene que someterse a esa sanidad integral. Los espíritus de miseria, de ruina, de pobreza, de opresión, tienen que someterse a esa verdad. Por eso hoy estamos en el grito del rompimiento. Y ahí en su casa donde usted está, diga: estoy en el grito del rompimiento. ¿Y sabe por qué estamos en el grito del rompimiento? Porque hemos entrado a esa verdad divina de Dios, lo que Él nos entregó. Me entregó sanidad integral. Y esa sanidad integral tiene que ver con mi mente, tiene que ver con mi espíritu, tiene que ver con mi alma, tiene que ver con mi mundo espiritual, tiene que ver con mi mundo físico. Tiene que ver con el aspecto espiritual, pero también tiene que ver con el aspecto material. Tiene que ver con el ámbito del espíritu en que me muevo, pero también tiene que ver con el ámbito material y económico en el que me muevo. La sanidad integral es un derecho entregado. A veces buscamos cosas que ya han sido entregados porque dice Eclesiastés que lo que era ya es. Por eso en Dios no estamos buscando cosas que sean, sino descubriendo a través de la revelación cosas que ya son de Cristo para nosotros. Eso es lo que estamos buscando. Por eso es importante entender, iglesia amada, la sanidad integral que tenemos en Cristo. Dice Pablo a los cristianos de Colosa: por medio de Cristo reconciliar todas las cosas que se rebelaron contra la naturaleza de vida de Adán. Porque cuando el hombre vive en pecado, las cosas que estaban destinadas en el diseño original de Dios se rebelan contra él. Por eso son las enfermedades, por eso es la pobreza. Por eso es el vacío existencial, el vacío emocional, el vacío espiritual que los seres humanos viven. Porque hay una rebelión de las cosas. Dios diseñó al hombre para que viviera en plenitud, en la plenitud de su voluntad. ¿Cuál crees tú que es la voluntad de Dios para ti? ¿Que estés postrado en una cama? ¿Que estés enfermo mentalmente, intoxicado precisamente con todo el veneno del mundo y con todos los pensamientos negativos y con el dolor y la tortura del sistema? Ese no es el diseño de Dios para nosotros.
El diseño de Dios para nosotros es que podamos disfrutar de una salud integral, porque eso habla del testimonio de una nueva vida. Si tenemos una nueva vida en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Significa que el testimonio de la vida de Cristo tiene que verse reflejado en nosotros. Usted fue llamado a exteriorizar, diga, yo he sido llamado a exteriorizar el testimonio de Cristo en una sanidad integral. Su vida tiene que vivir la sanidad integral. Su hogar tiene que vivir la sanidad integral. Sus hijos tienen que vivir en el ámbito de la sanidad integral, porque el diseño de Dios no solamente es unilateral, sino familiar. Lo único unilateral es la salvación, pero la cobertura del bien de Dios es integral para todos. Cuando Dios habló de salvar a Noé, no solo le dijo, Noé, tú vas a ser salvo, le dijo, entra tú y tu casa al arca. En Hechos capítulo 16, verso 31, Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios está pensando de manera integral en nosotros, no solamente como individuos, sino como familia. Por eso hoy nos levantamos en la autoridad de la revelación. Diga, hoy me levanto en la autoridad de la revelación y del conocimiento de Dios para recibir y tomar sanidad integral en mi vida, en mi casa, en mi familia, en el nombre de Jesús. Porque eso fue lo que Jesús hizo, reconcilió todas las cosas. Todo lo que estaba divorciado del hombre, del plano original, Cristo lo trajo de vuelta. Cristo trajo de vuelta otra vez la bendición permanente. Cristo trajo de vuelta otra vez con su sacrificio y su resurrección y la revelación de su palabra, trajo de vuelta la prosperidad, trajo de vuelta el ámbito de vivir en la presencia y en la gloria de Dios, trajo de vuelta la victoria como elemento de tu día, trajo de vuelta la resurrección en medio, y esto es poderoso, la resurrección de la gracia en medio de tus errores y de tus debilidades. Por eso cuando los errores de tu vida te azotan y emerges en el arrepentimiento y en la rendición plena a Dios, inmediatamente vuelves a la vida. Porque Jesús trajo de vuelta la restauración plena. Dios no está interesado en hacer obras a media, obras inconclusas. Cuando Dios te metió en el principio de algo que se reveló como una respuesta divina, también metió dentro de tu espíritu, dentro de tus días, el final. Por eso vive en la confianza en Dios. Vive en la seguridad plena de que tu comunión con Dios es la garantía de la victoria de tus días. Vive en la seguridad plena de que la enfermedad en tu cuerpo tiene que dejarte, porque tienes el derecho legal de vivir sanado, sano completamente. La ruina y la pobreza y la miseria, la escasez, los desiertos y las sequías, todo eso tiene orden de dejarte, porque la sanidad integral es el derecho que te cubre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y así como Cristo reunió todas las cosas, tú tienes que entender que cuando hablamos de sanidad integral, estamos hablando de tu alma. Estamos hablando de tres partes que conforman tu ser:
alma, cuerpo y espíritu. Yo soy un espíritu, soy un alma que vive en un cuerpo. Tu alma, tu espíritu. Y por eso el Señor dice, tu espíritu tiene que estar en libertad de salud. Como dice la Escritura en segunda de Corintios capítulo 7, versículo número 1, la Biblia habla de limpiar tu espíritu. Tú tienes que tener una salud espiritual que refleje el testimonio de que vives la salud de Dios. Cuando al cristiano le cuesta, cuando el cristiano tiene las dificultades de orar, las dificultades de adorar, las dificultades de ir a la iglesia, de congregarse, porque es una necesidad, y además de ser una necesidad, es un mandamiento. Hebreos 10:5 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es una necesidad congregarse. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una necesidad congregarse. Cuando el Pentecostés llega, como dice Hechos capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es necesario que cuando el Pentecostés llegue, usted esté congregado juntos en la armonía del Espíritu. El concepto moderno hoy es no congregarnos. No, sigo la transmisión, sigo los cultos por internet. No es el modelo de Dios. El cambio de los tiempos presentes nos llevaron a eso, pero es indispensable el congregarse. Cuando tu espíritu siente la comodidad de tu comodidad, significa que estás enfermo. Tu espíritu nunca puede sentir la comodidad de tu comodidad, sino la comodidad del lugar donde Dios quiere que esté. Entonces ahí es donde hay que limpiar el espíritu. Y como dice 2 Corintios capítulo 7, verso 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Cuando el espíritu está contaminado, no desarrolla dentro de ti hambre por Dios. Tú sabes que estás contaminado cuando tu espíritu está rezagado y está cómodo en el lugar incorrecto. Hay gente cómodo en el lugar incorrecto. Hay gente cómodo en el ambiente tóxico en que viven y están cómodos allí. Tu espíritu está enfermo y significa que necesitas la sanidad de Dios en tu vida. El cuerpo, si el espíritu tiene que estar completamente sano para tener un tránsito de libertad para buscar al Señor. En este momento histórico, dentro de la historia profética de los siglos, Dios demanda que su iglesia esté sana, enérgica, para ayunar, para orar, para buscar, para adorar, para servir con el fervor. Diga, yo necesito el estado de sanidad plena en mi espíritu, porque quiero moverme con la fuerza de la pasión por Dios. Quiero moverme con la fuerza de la pasión por Dios. La sanidad en el espíritu te hace sentir la atracción de estar en la presencia de Dios. Cuando estamos sanos en el espíritu, nos sentimos atraídos hacia las cosas de Dios. Ese es tu diseño, la atracción por las cosas de Dios. Mucho más cuando una manifestación sobrenatural de gloria se acerca. Solo los sanos tendrán la percepción de este momento poderoso que viene. Solo los sanos podrán tener
la agudez del Espíritu para escuchar los sonidos de la bendición. Yo te activo hoy a la agudez del Espíritu. Te activo a la sanidad del Espíritu para que oigas los sonidos de las promesas divinas que hablan del advenimiento de los días siguientes. Yo activo en tu espíritu sanidad total para que la pasión, el motor de la pasión en ti no se apague. Yo activo en ti el espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret. Pido a Dios que imparte en esta hora despertamiento en tu espíritu. Despierta el espíritu de tu pueblo, Señor, así como despertaste el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Ciro. Esdras capítulo 1, versículo 1 y verso 2. Despierta el espíritu de tu pueblo, Señor. Despiértalo. También te pido, Señor, que despiertes el alma de tu pueblo. Porque es importante, porque en el espíritu de nosotros está nuestra intuición, está nuestra adoración y está nuestra conciencia. Y cuando esos son activados, significa que estás listo para un nuevo nivel en tu vida y en otros unas nuevas dimensiones. Pero necesitamos que se despierte nuestra alma también, que nuestra alma esté sanada. Y cuando hablo de sanar el alma, en el alma están tus emociones, tu intelecto y tu voluntad. La composición de tu alma es eso, es ahí donde están tus emociones. Cuando las emociones de un hombre o de una mujer de Dios están sanadas, significa que ha cerrado las puertas de sus emociones a los elementos tóxicos. Diga yo, hoy cierro las puertas de mis emociones a los elementos tóxicos, a los elementos que debilitan. Si hay algo que a mí particularmente me choca, es que la gente tome una actitud de mendicidad. Mujeres que nunca lloran por Dios, que nunca gimen por el Señor, que nunca quebrantan su corazón por el Señor, y esto no es un espíritu religioso, es la convicción de una verdad que da vida. No puedes vivir en campos y en lugares y en sentimientos que debilitan tu vida. Levántate de allí. Declara en el nombre de Jesús: mis emociones sanadas es el estado de mi derecho. Mis emociones sanadas es el estado de mi derecho. La mendicidad tiene que acabarse en las iglesias, en los cristianos, en los hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacimos con naturaleza de mendicidad emocional. Nunca llores por un hombre, nunca llores por una mujer, ni siquiera nunca llores en estado de lástima por tus hijos. Si hay lágrimas que hay que derramar, sean lágrimas que nacen del quebrantamiento, de la rendición a Dios, lágrimas que nacen de esa intimidad con Dios, donde muchas veces el llanto no tiene una explicación sentimental, porque a veces nos quebrantamos de tal manera que no encontramos la explicación por qué nos quebrantamos. Significa que no estamos siendo motivados por sentimiento. Pero cuando tú lloras por un hombre que te dejó, por un hombre que no te mira, por un hombre que no te contempla, por un hombre que no quiere amarte, que no quiere valorarte, que no quiere saber el valor que tú como persona tienes, no tiene sentido. Tenemos que entrar en la revelación de lo que tiene sentido de vida. Diga, yo entro en la revelación de lo que tiene sentido de vida. Y todo lo que tiene sentido de vida está en mis emociones. Tienen que estar en mis emociones. Que cuando yo me vea motivado a disfrutar, sea con cosas que son totalmente sanas y que dan vida y que dan crecimiento. Que aprendamos nosotros a relacionarnos con la revelación de que
Tengo un valor como hijo de Dios. Tienes un valor como mujer de Dios. Y eso el diablo no tiene el derecho ni la autoridad de denigrar lo que Jesús estableció en lugares celestiales como sus hijos. Por esa razón necesitamos un alma completamente sana. Un pueblo que tiene emociones sanas es un pueblo que aprende a servir a Dios con la esencia de la madurez. Es un pueblo que está blindado completamente a todo lo que pueda vivir en su casa, a todo lo que pueda vivir afuera en el sistema y a todo lo que pueda vivir dentro de la iglesia, porque hay unas cosas que a veces nos golpean mucho cuando las peores cosas las recibimos dentro de la iglesia, pero cuando tú tienes unas emociones completamente sanas, nada de eso te importa, porque la fuerza superior de vivir y la razón por la cual estás en la iglesia se llama Jesús se reveló a mí. Y la revelación de su presencia en mí es el motivo y la explicación revelativa por el cual estoy aquí. Lo que me trajo fue su misericordia y su propósito. Y por eso estoy dentro de este ministerio, por causa de su revelación y su propósito. Y eso es lo que busco. Tú puedes imaginarte que alcanzáramos una iglesia madura, una iglesia que está blindada ante las emociones tóxicas. Hay gente que se lastima porque el pastor no te visita, porque el pastor no te llama, porque los hermanos no te hacen, porque los hermanos te hacen. Por todo se afectan. Una iglesia niña es una iglesia que no está determinada a las cosas grandes todavía. Entonces tendrías que esperar mucho más para tener lo grande de Dios. No, es el momento de entender que tus emociones están sanadas. No dejas de ser humano. Algunas cosas te pueden incomodar, pero no afectar. Algunas cosas no las compartes, pero no te dañan. Eso es madurez. Algunas cosas no estás de acuerdo, que ves, pero te mantienes en el propósito para el cual Dios te llamó. Eso es madurez. La gente que vive bajo emociones siempre vive en el estado de la ambivalencia de los estados de tus emociones. Y por eso la gente que es ambivalente hoy dice sí, mañana no. Ellos cambian tan repentinamente. Pero la gente que tiene madurez tiene el carácter de saber dónde está fundamentado y dónde debe permanecer en el fundamento. La gente que tiene carácter y que tiene emociones totalmente sanas, saben en quién han creído y que es poderoso para guardarte. Saben quién te llamó. Saben sobre qué están sostenidos. Saben qué cobertura de Dios tienen. Y esto es poderoso. La gente que está sana en sus emociones identifica el poder de lo que son en Cristo. Y eso es suficiente. Soy lo que soy en Cristo y eso es suficiente. Soy lo que soy porque pertenezco a una verdad. Soy lo que soy porque cargo promesas divinas. Soy lo que soy porque la mano del Señor está conmigo. Soy lo que soy porque donde quiera que esté, Dios me bendecirá. Dios está conmigo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Lo que te hace no es un hombre o una mujer. Lo que te hace es Cristo el Señor. Y cuando eres hecho, vives en lo que te hizo. Deja que Dios haga en ti para que vivas en eso que Dios hizo en ti. Cuando nosotros estamos sanos emocionalmente, tenemos la capacidad de pensar como adultos espirituales.
Cuando no somos sanos emocionalmente, tenemos la capacidad de pensar como niños, sin el valor real de las cosas. Cuando nuestra alma está sana, tenemos una voluntad siempre dispuesta a Dios. Todo lo que es de Dios tiene mi sí. Diga, todo lo que es de Dios y a lo que me mande mi Señor tiene mi sí. Amén. Esa es la naturaleza que necesitamos desarrollar. Un alma completamente sana. Lo que tú me digas, Señor. No importa el costo de la respuesta, porque la recompensa de la misma será mucho más grande que el costo de tu respuesta. Nunca olvides que cuando respondes al Señor y cuando Él te recompensa por la respuesta de tu obediencia, la respuesta de Él siempre será superior al costo de tu obediencia. Una alma sana significa emociones sanas, una voluntad dispuesta para servir al Señor. Y la tercera área de la sanidad de nuestra alma, una mente sana. Una mente sana. Una mente sana es estar en línea para no juzgar, para no condenar, para no criticar. Una mente sana es estar en línea con la palabra sin cuestionar. Cuando tu mente está sana, la palabra llega a tu espíritu sin filtro. Cuando tu mente no está sana, que tu mente está enferma, entonces muchas veces la mente está afectada por el espíritu de Grecia. Y el espíritu de Grecia es todo se cuestiona. Entonces caes en el pecado de cuestionar aún la palabra que se te predica. Caes en el pecado de cuestionar aún las cosas que todavía no entiendes. Tienes que saber que las dimensiones de las manifestaciones de Dios están por encima de la capacidad, y esto es poderoso, por encima de la capacidad de tu interpretación. Por eso hay cosas que no vas a entender en el momento. Porque ¿acaso todo lo que Dios va a hacer está al nivel de tu comprensión? Esas son esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si Dios se moviera solo en la dimensión de lo que nosotros podemos digerir, estaríamos estancados. No, yo quiero las cosas nuevas de Dios. Yo quiero ser asombrado por el Señor. Quiero sentirme asombrado por esas cosas nuevas, esas cosas innovadoras que Dios hace. Ese Dios que hace maravillas. Quiero vivir en las maravillas de los días de Dios. Quiero vivir en las maravillas de cada cosa de Dios que me sorprende. En esa dimensión quiero estar. Por eso necesito tener una mente abierta, una mente totalmente renovada. Quiero abrirme a las dimensiones del Espíritu de Dios. No quiero razonar, sino solo creer. No quiero pensar cuando Dios me manda, sino obedecer. No quiero entrar en la reflexión de mis sentidos cuando Dios dice, sino en la acción voluntaria inmediata de mi espíritu cuando Dios habla. Quiero ser llevado por tus palabras, Señor. Quiero estar en el pensamiento de tu espíritu cuando hable. Cada vez que Dios habla, métete en esa palabra y déjate llevar por ella. Y que se revelen hoy es tremendo, que se revelen los estados de fe de esa palabra en tu vida. Que se revelen hasta dónde esa palabra quiere llevarte a tu vida. Eso es importantísimo. Sanidad emocional, sanidad
totalmente en tu mente y sanidad en tu voluntad. Y en esta sanidad integral, sanidad en tu cuerpo. Y aquí voy a cortar porque quiero seguir en el próximo mensaje. Quiero seguir con este tema de sanidad integral. La sanidad integral de mi cuerpo es un derecho que Dios me entregó, que Cristo me entregó. Las enfermedades, toda enfermedad, óyeme esto, toda enfermedad en tu cuerpo tiene el anuncio de ser ilegal y está repudiada. Toda enfermedad en tu cuerpo, te hablo a ti, toda enfermedad en tu cuerpo tiene el aviso de ser ilegal y está rechazada. Toda enfermedad en tu cuerpo tiene el aviso de ser ilegal y está reprendida y echada fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en tu cuerpo hoy tiene el aviso. Ay, Sorrambra Saya, tiene el aviso de irse, porque estoy en el hoy de mi sanidad. Por eso la sanidad integral, y cuando te hablo de tu cuerpo, no solamente me refiero al estado físico de tu cuerpo, sino al estado económico en que tu cuerpo debe vivir. Por eso le hablo a tu finanza. El martillo del rompimiento, porque vamos a seguir dándole fuerte a esto. El martillo del rompimiento todavía está dando golpe. Estoy dando golpes de rompimiento en el nombre de Jesús. Estoy dando golpes de rompimiento a la pobreza. Estoy dando golpes de rompimiento a la ruina. Estoy dando golpes de rompimiento a la torpeza. Estoy dando golpes de rompimiento a la opresión. Estoy dando golpes de rompimiento a la angustia. Estoy dando golpes de rompimiento a la incredulidad. Estoy dando golpes de rompimiento a la depresión y a la tristeza. Estoy dando golpes de rompimiento en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret a la conexión maldita de maldiciones generacionales en todos sus géneros. Estoy dando golpes de rompimiento porque el rompimiento está alterado. Y ese rompimiento alterado en el Espíritu de Dios está siendo impartido ahora mismo, porque la sanidad integral es el derecho de los hijos de Dios. La sanidad integral es el pacto de esta hora. La sanidad integral es el rompimiento, porque esto no puede resistir más. Tiene que romperse. Los niveles de tu vida tienen que romperse. Las cadenas antiguas tienen que romperse y aún las nuevas, mentales, emocionales, financieras, espirituales, tienen que romperse. Entramos en el decreto del grito de rompimiento. Orria Masaya. Y cuando hablo de grito de rompimiento, significa que te estoy invitando a ti. Levántate ahora y declara: tengo el derecho de sanidad integral. Por eso grito rompimiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera toda enfermedad, dolencia. Y las personas que me están viendo, levántese del lugar donde está. Háblele ahora mismo, porque la atmósfera de esta palabra ha entrado a su casa. Diga: la atmósfera de la palabra ha entrado a mi casa. La atmósfera de la palabra ha entrado a todo mi ser. La atmósfera de la palabra ha entrado
al ámbito de mis hijos. La atmósfera de la palabra ha entrado a esta empresa y a este negocio. La atmósfera de la palabra ha entrado a este almacén. La atmósfera poderosa de la palabra y del espíritu. Palabra y espíritu. Como dijo Pablo, ni mi palabra ni mi predicación son con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder. Y por cuanto esa atmósfera de la palabra y del espíritu ha entrado a mi vida, hay rompimiento en el nombre de Jesús. Siento un fuego tremendo y una autoridad impresionante del Espíritu. Que me oigan los demonios de miseria, que me oigan los demonios de ruina, que me oigan los demonios de enfermedad de diferentes géneros. Y cuando hablo de diferentes géneros me refiero a demonios de enfermedad espiritual, demonios de enfermedad económica, demonios de enfermedad en el cuerpo, demonios de enfermedad emocional, demonios de enfermedad familiar, demonios de enfermedad, cualquiera que sea su género. Me oigan esos demonios. Vengo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, con el poder de una verdad y con el grito del rompimiento. En el nombre de Jesús se rompen los niveles financieros de esta generación para vivir los milagros del día a día de cielos abiertos, para vivir los milagros de la gloria de Dios en un avivamiento en un avivamiento sobrenatural. Lo que está muerto tiene que volver a la vida. Los que fueron marcados por un propósito, pero tus errores mancharon esa marca. Son marcas que seguirán siendo marcas de Dios, porque están indelebles. Hay manchas en muchos, pero el poder de la sangre de Cristo y el rompimiento de la autoridad de esta hora hace posible que te levantes y te restaures y vuelves otra vez. Veo un movimiento de ángeles en este momento entrando a las casas. Hay un movimiento tremendo de ángeles. Estoy teniendo visiones ahora mismo de Dios. Veo un movimiento de ángeles moviéndose poderosamente en las casas, en gente que tiene sus manos levantadas, otros que están postrados sobre su rodilla, porque en este rompimiento Dios une hogares, Dios une matrimonios, Dios une familia, Dios une otra vez en la reconciliación de todas las cosas. Une la bendición financiera a tu vida, une la bendición del fuego de Dios otra vez a tu ser, para que comiences a arder, porque la naturaleza de tus días es arder para Dios. La naturaleza de tus días es vivir el testimonio de esta hora, que es el testimonio de la palabra, que es el testimonio de la bendición. Fuiste llamado también a vivir en este testimonio. Fuiste también llamado a ser parte del rompimiento financiero de esta hora. Fuiste llamado a ser parte del rompimiento de sanidad en esta hora. Fuiste llamado a ser parte ahora mismo de los que testifican de algo que pasó, de algo que sucedió. La sanidad integral te la entregaron para vivir en estos días. El próximo miércoles nos vemos en la continuación de este tema, que es bien interesante. Por cuestión de tiempo no he podido desarrollar todo el mensaje, pero en cuestión de el próximo miércoles seguimos en esta dimensión. Levántate en el nombre de Jesús y recibe la impartición del derecho de sanidad integral. Declara tu sanidad, no importa en qué campo estabas enfermo. Ahora mismo fluye el espíritu de sanidad. Fluye el espíritu de sanidad. Fluye el espíritu de sanidad. Oh Rambrasia Masayala. Oh Rabro Sobra Diraba Mamá Serra. Oh Ramamamama Seya. Como dice la escritura. Y con esto termino, y prepárese para el próximo miércoles, porque seguimos rompiendo. Seguimos rompiendo, y como dice el libro de Jeremías capítulo 33, verso 6, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hay abundancia
en los días de Dios para ti. Hay abundancia en los días de Dios para tus hijos. Hay abundancia en los hijos de Dios para esta empresa que se ha conectado, se ha determinado conectarse con el reino. Hay abundancia para este pueblo y para esta gente que determinó conectarse con la fe de la palabra y que se divorció de farmaqueia, que se divorció completamente de las conexiones tóxicas. Por lo tanto, la sanidad es un derecho. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y que el fluir del tiempo de la sanidad de Dios estremezca poderosamente los hogares. Levántese y ore en las lenguas del Espíritu, porque son días de Dios, son días de sanidad y son días de rompimiento. Tu libertad para vivirla es hoy, porque el hoy es el tiempo de Dios para ti. Les amo profundamente y adoren al Señor en el espíritu de esta palabra, porque hay una unción poderosa que está manando y los milagros de Dios están ya programados para los días de tus días. En el nombre de Jesús, les amo profundamente. Amén, amén. Les amo, pueblo.